Saludos, bienvenidos a la lectura gnóstica del Nuevo Testamento. Continuamos con este vídeo que precede al inicio de la cuenta atrás del Evangelio de Juan, capítulo 11, muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de Miriam y de Marta, su hermana. Nos presenta a un hombre enfermo. La enfermedad, recordemos que es aquello que sucede cuando uno incumple la ley de Yahvé. En este caso, el enfermo es un tal Lázaro, donde son originarias una tal Miriam y su hermana Marta. Y Miriam, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era aquella que había ungido al Señor con perfume y enjugado los pies con sus cabellos. Casualidades de la vida que a este Jesús le siguen muchos, pero siempre se repiten los mismos personajes. Al final nos encontramos con una mujer convencida por las enseñanzas de Jesús, hermana del enfermo. Las hermanas enviaron pues a decirle: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Estas piden auxilio a Jesús. Al oírlo, Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús, en cuanto recibe la noticia, ya señala que la enfermedad no es mortal, sino que será una oportunidad para reforzar su enseñanza, aquello por lo que será glorificado ante Dios, ante su Dios, ante el Logos. Y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Jesús parece apreciar a esta familia. Pero cuando oyó está enfermo, entonces permaneció 2 días más en el lugar donde estaba. Nos da la sensación con este versículo que Jesús ha recibido la noticia, pero decide no ir en auxilio de Lázaro, porque no nos ha dicho que él esté ahí en Betania. Luego, después de esto, dice a los discípulos: vamos otra vez a Judea. Me sigue pareciendo lo mismo, es más, ahora da la sensación que Jesús quiere ir en dirección contraria. Le dicen los discípulos: Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte y otra vez irás allá. Los suyos tratan de convencerle de no ir allá donde no son bien recibidos. Jesús respondió: no hay 12 horas en el día. Si uno anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Jesús les responde como en él es habitual, con parábolas. En esta parece señalar que cada cosa tiene su momento, como si fuera posible que cuando ellos estuvieron en Jerusalén no fuese el momento apropiado y ahora él decida que sí. Ahora es de día, no tropezará, no volverá a fallar. Pero si uno anda de noche tropieza porque la luz no está en él. Para andar con seguridad hay que andar con luz. La luz somos nosotros. La claridad evita el tropiezo. Dichas estas cosas, después les dice: nuestro amigo Lázaro se ha quedado dormido, pero voy a despertarlo. Al final parece que no va a dejar a Lázaro sin auxilio. Entonces los discípulos le dijeron: Señor, si se ha dormido, será sanado. Es posible que la decisión de Jesús de volver a Jerusalén tenga algo que ver con esta necesidad de ir a auxiliar a Lázaro. Tal vez Betania ya les quedaba atrás. Los discípulos insisten en el peligro. Si la enfermedad de Lázaro no es mortal y despertará, ¿para qué ir? ¿Para qué arriesgar? Pero Jesús hablaba acerca de su muerte mientras ellos pensaban. Se refiere al reposo del sueño. Pero cuando Jesús decía que dormía, lo que quería decir es que estaba muerto. En cambio, los discípulos habían entendido literalmente lo que Jesús verbalizó. Así que Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Jesús ya no se anda con rodeos y les dice esto abiertamente. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, pero vayamos a él. Jesús se alegra de que sus discípulos no hayan estado con Lázaro en el momento de su muerte, para que creáis, qué cosa más curiosa. Si se muere, no hay nada que creer, a no ser que de nuevo nos encontremos ante una metáfora. ¿Por qué no iba a ser así si ha sido lo habitual desde que empezó este evangelio? Vayamos hacia Lázaro, vayamos hacia el difunto. Entonces Tomás, el llamado Dídimo, dijo a sus condiscípulos: vayamos también nosotros para que muramos con él. Y esto es nuevo. Conocíamos la existencia de discípulos, pero no que éstos tuvieran sus propios discípulos, por lo tanto condiscípulos. Así que los discípulos de Jesús seguramente fueran maestros. Alumnos y guías del Logos se unen ahora para morir con él. En mayúsculas: el divino, la razón, el Logos. Jesús, la resurrección y la vida.
Cuando llegó Jesús halló que llevaba ya 4 días en el sepulcro. Entendemos que llega donde Lázaro y éste ya ha sido enterrado hace 4 días. Y Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Ahora se nos aclara la confusión de si iba, de si volvía Jesús hacia Jerusalén. Betania había quedado atrás tras su marcha de la capital, por lo tanto necesitaban deshacer el camino para poder visitar a Lázaro. Y muchos de los judíos habían acudido a Marta y Miriam para consolarlas respecto al hermano. Aunque tras lo leído podemos dar por sentado que este trío familiar sigue las enseñanzas y la lógica de Jesús, se nos advierte aquí la presencia de judíos, seguramente aquellos dudosos de su fe, ya que de lo contrario los más convencidos no podrían mostrar respeto ante nadie que preste atención y se reconozca partidaria de las enseñanzas de Jesús. Así que cuando Marta oyó Jesús viene, salió a su encuentro, pero Miriam permanecía sentada en la casa. Cuando anuncian que viene el maestro, una sale a recibirle, mientras la otra, la que le había ungido, permanece en casa, no se mueve. Entonces Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. De las palabras de Marta podríamos deducir que ha muerto su hermano porque no estaba Jesús presente. Según la interpretación del Logos, su hermano ha muerto por la ausencia de razón. Pero yo sé que aún ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Pero ella muestra no tener ninguna duda, las enseñanzas de Jesús la convencen, todo es posible a partir del Logos. Jesús le dice: tu hermano se levantará. No hay otra interpretación posible, Jesús lo dice claro. Marta le dice: sé que se levantará en la resurrección, en el día postrero. Marta parece interpretar las palabras de Jesús simbólicamente: sé que su alma no ha muerto. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y Jesús dice esto y lo podemos interpretar como si se tratara de un mago, de un ser poderoso, de un Dios tal vez. Él es la resurrección y la vida, ¿qué hay más poderoso que esto? Pero esto corresponde exactamente a la interpretación del Logos. El Logos es todo, es tanto vida como muerte, es resurrección. Es un ciclo, y todo el que vive y cree en mí de ningún modo morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Estás convencida de lo que hemos podido comprobar? Vive consciente de lo que soy, de lo que eres. Eres yo, eres todo, eres eterno. Le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el ungido, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Marta se muestra entregada, aunque no puedo asegurar si por una firme convicción o una posible sumisión. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Dicho esto, fue y llamó a su hermana Miriam, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. ¿Por qué en secreto? ¿Por qué Miriam tiene la necesidad de que le digan que Jesús está ahí si ya fue anunciado y ella se quedó en casa? Cuando ella lo oyó, se levantó deprisa y fue a él. ¿Por qué ahora y no entonces? Pues Jesús todavía no había llegado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. ¿Por qué decide Marta entonces volver a casa sola? ¿Por qué no la acompaña Jesús? Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, viendo que Miriam se levantó deprisa y salió, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Los judíos que acompañan el duelo de Miriam se levantan y van tras ella. Cuando Miriam llegó a donde estaba Jesús, al verlo cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Miriam deja atrás la consolación de los judíos. Estos no le son de ayuda. Lo que Miriam reconoce es lo mismo que su hermana. Si tú, Logos, hubieras estado aquí, nada de esto habría sucedido. Jesús entonces, cuando la vio llorando y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente en su espíritu y se turbó. Jesús se da cuenta del sufrimiento y dolor de esta gente. Esto le conmueve y dijo: ¿dónde lo habéis puesto? Le dicen: Señor, ven y ve. Jesús pregunta por el difunto. Jesús lloró. A Jesús le duele. ¿Por qué? Decían entonces los judíos: mirad cuánto lo amaba. Los judíos reconocen en Jesús esa sinceridad sentimental.
Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que restauró los ojos del ciego hacer también que éste no muriera? Siempre hay aquel que no puede interpretar las cosas más allá de lo literal, de lo evidente. La ceguera podía ser literal, podía ser metafórica, esta muerte igual. Resurrección de Lázaro. Jesús, pues, profundamente conmovido otra vez en sí mismo, va al sepulcro. Era una cueva y una piedra estaba recostada contra ella. La duda es: ¿ha habido una muerte real? ¿Hay alguien sepultado? Parece que no podemos descartar que así sea. Jesús dice: quitad la piedra. Le dice Marta, la hermana del que había muerto: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. La muerte es real, es material, es corpórea. Jesús le dice: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Jesús no duda y advierte de la necesidad de no hacerlo, de creer. Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Jesús agradece a su Padre, a la razón, al Logos. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Yo no dudo, oídme, escuchadme. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y tras captar la atención de todos los presentes, ordena lo imposible: tú, difunto, cuerpo muerto, levántate. Y el que había muerto salió, atados los pies y las manos con vendas, y su rostro había sido envuelto en un sudario. Jesús les dice: desatadlo y dejadlo ir. 2 interpretaciones posibles: el muerto vuelto a la vida. Esta es la opción más mayoritaria a lo largo de todas las interpretaciones artísticas y explicativas del significado de este evangelio. Yo no puedo descartar la propuesta de su autor en el versículo 1. Dios es un sinónimo del logos, concepto filosófico griego. Murió un cercano al logos. No había salvación, le habíamos perdido. Pero el poder del logos es que una vez descubierto ya no puede desaparecer jamás. Está en nosotros, somos nosotros. Cuando el logos vuelve con la pureza y la fuerza de lo que encarna Jesús, este muerto resucita, rompe las cadenas que le llevaron a la muerte, que le ataban a ella. El logos no tiene ataduras, no es prisión, es libertad. Desatadlo y dejadlo ir. El complot para matar a Jesús. Entonces muchos de los judíos que habían venido a casa de Miriam y vieron lo que hizo, creyeron en él. Muchos de los judíos que han visto cómo ha resucitado a ese cadáver del Logos, cómo y con qué fuerza ha recuperado la lucidez, aquellos que han venido, aquellos contrarios pero dudosos de su fe, acaban reconociendo la razón. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que había hecho Jesús. Pero aquellos que siempre existen, que no saben hacia dónde decantarse, hacia adelante o hacia atrás, que dicen quedarse en medio, pero a la hora de la verdad sucumben hacia la opción más amenazadora, se entregan a ella, se humillan, se niegan, se autoexcusan de las consecuencias. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al Sanedrín y decían: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Los que no tienen opción, los contrarios, los radicales de las élites, aquellos que ven peligrar su statu quo. Estos no le darán opción. Su pirámide se derrumbaría. ¿Qué haremos? Todo lo que dice este hombre son señales, es razón, es verdad, pero no lo podemos permitir. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos quitarán tanto el lugar como la nación. Si dejamos que siga, al final se revelará, porque es la verdad, y la verdad descubre nuestra realidad. Sin nuestra farsa no hay identidad, no hay nación, no hay misión, no hay Israel. Los romanos no tendrán nada que respetar. Entonces Caifás, uno de ellos, que era sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Habla el sumo sacerdote, el más alto mandatario de la comunidad judía, el representante de lo que fue Aarón, Moisés. Ni consideréis que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Este no duda, solo hay una opción: hay que matar al Logos, hay que matar al máximo referente de él, a su maestro. Pero esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote de aquel año profetizó que Jesús iba a morir por la nación.
Pero esto no pueden hacerlo ellos directamente. Jesús convence mentes, éstas se rebelarían. Hay que conseguir que sea el pueblo quien acabe con él, con esta razón, con este maestro si lo hay. Y no solo por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersados. La estrategia debe enfocar cómo conseguir que los convencidos vuelvan. Desde aquel día, pues, tomaron acuerdo para que lo mataran. No les queda otra opción, tienen que acabar con el Logos. Por lo que Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que de allí se fue a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con los discípulos. Los judíos ya no piensan abiertamente, se ven amenazados. Donde no llega esta amenaza se extiende el Logos. En Efraín, allí está con sus discípulos, sus maestros. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de la región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Se acerca la Pascua, esta sí, fiesta santificada, obligada. Judíos de todas las regiones, también de Efraín, ahí donde se ha permitido que se instale el Logos, suben al templo a purificarse. Y buscaban a Jesús y unos a otros decían estando en el templo: ¿qué os parece? ¿Que no vendrá la fiesta? Y al llegar a Jerusalén, ¿a quién buscan? A Jesús. Pero si Jesús está en Efraín, con sus discípulos. No, no está, no existe. Es logos, es metáfora. Es una corriente, un pensamiento nuevo. Esta apertura a la razón ya tenía sus partidarios en el templo, tanto en la capital como en otras ciudades. Los seguidores de esta nueva línea de pensamiento lo reclaman. ¿Dónde está? ¿No viene a la fiesta? ¿Hemos vuelto al antiguo pensamiento, al mito? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes para que si alguno supiera dónde estaba, lo informara para prenderlo. Pero todo aquel que se identifica como partidario del Logos es prendido. Así que lo más prudente es hacer lo que se ha hecho siempre: respetar la ley, obedecer, no desviarse ni a izquierda ni a derecha. Hasta el próximo capítulo. Un saludo.